En la antigua ciudad de Chipre, alrededor del año 300 antes de nuestra era, vivía un comerciante cuya fortuna parecía no tener límites. Su nombre era Zenón de Sitio. Durante años, había acumulado riquezas navegando por el Mediterráneo, llevando mercancías valiosas desde Fenicia hasta el puerto de El Pireo, en Grecia. Sin embargo, en una de esas travesías, la naturaleza decidió recordarle lo frágil que puede ser la estabilidad humana. Una tormenta azotó el mar con una fuerza implacable, y en cuestión de minutos, su barco se hundió junto con toda su carga. Aquella noche, el hombre que había sido dueño de una gran fortuna se encontró sin nada. Su vida, tal como la conocía, se había desvanecido con las olas. Piensa por un instante en esa escena. Imagina que eres Zenón, que observas el horizonte mientras el mar se traga todo lo que habías construido. ¿Qué sentirías? ¿Ira? ¿Desesperación? ¿La sensación de que el mundo ha sido injusto contigo? La mayoría reaccionaría con tristeza o rabia. Pero Zenón no lo hizo. En lugar de rendirse al dolor, eligió transformar esa pérdida en sabiduría. Ese instante de ruina fue, paradójicamente, el nacimiento de una de las filosofías más poderosas de todos los tiempos, el estoicismo. Antes de continuar, si este tipo de reflexiones resuena contigo, te invito a suscribirte a Motivación Estoica y dejar tu apoyo con un me gusta. Aquí compartimos enseñanzas que han resistido siglos, pero que hoy pueden cambiar la manera en que afrontas cada día de tu vida. Zenón comprendió algo que muchos aún no logran entender: no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos dominar cómo respondemos a ello. Mientras otros habrían llorado por sus pérdidas, él decidió mantener la calma. Su mente no se quebró frente a la tragedia, sino que se fortaleció. Esa serenidad le permitió observar su desgracia no como un castigo, sino como una oportunidad para renacer con una visión más profunda del mundo. El núcleo del estoicismo se basa en esa aceptación consciente, entender que no somos dueños de los acontecimientos, pero sí de nuestras reacciones. De esa comprensión surge una fuerza interior que nos libera del caos emocional. Cuando Zenón perdió todo, no solo encontró una nueva manera de pensar, sino una forma de vivir. Estudió las enseñanzas de Sócrates y de otros grandes filósofos, y con el tiempo, dio forma a una escuela de pensamiento que cambiaría para siempre la manera en que el ser humano se relaciona con el sufrimiento. A menudo se malinterpreta el estoicismo como una simple práctica de frialdad emocional, como si el objetivo fuera no sentir nada. Pero los verdaderos estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino entenderlas. Su propósito era vivir en armonía con la razón, aceptar la realidad tal como es y encontrar la virtud en cada circunstancia. Zenón enseñaba que cada persona puede elegir cómo interpretar lo que vive. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en aprendizaje. Esta filosofía nos invita a mirar cada contratiempo como una lección disfrazada. Lo que para muchos es una derrota, para el estoico es un maestro silencioso. Miles de años después, esas ideas siguen siendo tan relevantes como el día en que fueron concebidas. En un mundo lleno de distracciones y reacciones impulsivas, el estoicismo nos ofrece un refugio, una manera de procesar nuestras emociones sin que ellas nos dominen. Nos enseña que la perspectiva lo es todo, y que dos personas pueden vivir el mismo evento, pero una sufrirá mientras la otra crecerá, dependiendo de cómo decidan verlo. Los estoicos creían que el conocimiento debía compartirse con todos, no con unos pocos privilegiados. Por eso, enseñaban en lugares públicos, abiertos a cualquiera que quisiera escuchar. No importaba si eras un esclavo o un emperador, lo que importaba era el deseo de vivir con sabiduría. Así fue como el estoicismo cruzó las fronteras sociales y llegó a todos los rincones del Imperio Romano. Entre sus más grandes discípulos encontramos a Epicteto, quien nació en la esclavitud y demostró que la libertad verdadera nace dentro de la mente; Séneca, un pensador brillante y consejero del poder; y Marco Aurelio, un emperador que, aún rodeado de guerras y responsabilidades, encontraba paz en el autocontrol y la reflexión. Todos ellos probaron que el estoicismo no era solo una teoría, sino un modo de existir, una práctica diaria que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Su legado nos recuerda que la serenidad no es ausencia de emociones, sino el arte de dominarlas.
que la pérdida no es el fin, sino el inicio de una comprensión más profunda, y que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, tiene el poder de elegir cómo responder ante la adversidad. Los primeros estoicos no solo hablaban de filosofía, sino que vivían según sus principios. Rechazaban toda forma de segregación y luchaban activamente contra la desigualdad en la sociedad. Fueron los primeros en acuñar el término cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Hoy, al escuchar esa palabra, pensamos en ciudades diversas como Nueva York, Toronto, Dubái o Londres, pero para los estoicos, este concepto no se limitaba a la diversidad urbana, representaba la unidad y la fraternidad que toda la humanidad debería aspirar a vivir. Cada persona, sin importar su origen, tenía un lugar en el mundo y un valor intrínseco, y la filosofía estoica defendía que todos debían tener acceso a la sabiduría y la virtud. En los tiempos en que surgió el estoicismo, a las mujeres no se les permitía estudiar filosofía ni participar en debates intelectuales. Sin embargo, los estoicos rechazaban completamente esa exclusión. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, afirmaba con claridad: no son solo los hombres quienes poseen inclinación natural hacia la virtud y el deseo de vivir correctamente, las mujeres también. Se complacen con los actos nobles y justos, y rechazan lo contrario. Si esto es así, ¿por qué los hombres pueden practicar filosofía y no las mujeres? Incluso en una era de limitaciones sociales severas, las mujeres podían aprender estoicismo y convertirse en verdaderas practicantes de esta filosofía, defendiendo su derecho a la razón y la virtud. Este enfoque de igualdad demuestra que el estoicismo siempre buscó incluir, educar y fortalecer a todos, sin distinción de género o condición social. Entonces, ¿por qué tantas personas eligen el estoicismo como una guía para la vida? En un mundo lleno de acontecimientos inesperados, nuestras emociones a menudo se interponen en nuestro camino. La tristeza, la frustración o la ansiedad no surgen simplemente porque suceden cosas malas, sino porque lo inesperado nos toma por sorpresa. Por ejemplo, la lluvia es un elemento vital para la vida, riega las plantas, da agua al ganado y refresca el ambiente. Sin embargo, si te sorprende bajo una tormenta sin paraguas, la experiencia se vuelve desagradable. Esto ocurre porque no estabas preparado mentalmente para enfrentarla. El estoicismo nos enseña a anticipar los eventos adversos, a esperar lo inevitable y a entrenar nuestra mente para que no se rompa ante la adversidad. Visualizar los peores escenarios posibles y aceptar que podrían ocurrir nos fortalece, cultivando serenidad ante la incertidumbre. Una práctica estoica llamada incomodidad voluntaria ejemplifica este enfoque: dormir en el suelo, ducharse con agua fría, alimentarse solo con alimentos simples durante algunos días. Estos ejercicios no buscan sufrimiento por sí mismo, sino entrenar la resiliencia mental y emocional. Al soportar estas incomodidades de manera consciente, nuestra mente se prepara para enfrentar futuras dificultades con equilibrio y determinación. Hoy, en un mundo saturado de publicidad, mensajes de éxito instantáneo y estándares inalcanzables de belleza y riqueza, esta lección es más relevante que nunca. Nos bombardean constantemente con la idea de que, si no tenemos lo último, lo mejor o lo más visible, no podremos ser felices. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera satisfacción nace del control interno y del entendimiento de nuestra naturaleza, no de las expectativas externas. Al nacer, entramos en este mundo con un conocimiento limitado. Nuestra educación y nuestras decisiones son las que moldearán nuestra percepción y nuestro bienestar. Si estas enseñanzas resuenan contigo y quieres aprender a aplicar el estoicismo en tu vida diaria, suscríbete a Motivación Estoica y deja tu me gusta. Aquí exploramos cómo transformar la adversidad en fortaleza, cómo vivir con claridad y cómo construir una vida guiada por la razón, la virtud y la calma interior. Crecemos recibiendo enseñanzas en casa, en la escuela y a través de lo que observamos del mundo que nos rodea. Sin embargo, muchas veces estas tres fuentes de conocimiento nos guían de maneras distintas y no siempre coinciden entre sí. La gran pregunta es, ¿debemos absorber todo ese conocimiento como si fuera una regla absoluta? Si lo hacemos, corremos el riesgo de crear expectativas irreales sobre nuestra vida, expectativas que tarde o temprano nos dejarán decepcionados, insatisfechos y confundidos. Vivir así,
persiguiendo estándares impuestos desde fuera, nos aleja de la verdadera serenidad. En lugar de eso, los estoicos nos enseñan que nuestro enfoque debe estar en mejorarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos. Cada acción que emprendemos debe nacer de esa motivación interna, y no de la búsqueda de reconocimiento, de aprobación o de recompensas externas. Cuando colocamos nuestra felicidad en manos de factores externos, nos volvemos vulnerables. Los coches se averían, las casas pueden incendiarse o ser arrasadas por desastres naturales, las relaciones cambian, con frecuencia, terminan. Incluso lo que parece gratuito tiene un costo, ocupa espacio físico y mental en nuestra vida. Séneca lo expresó con claridad: aprender a vivir con menos crea espacio para lo que realmente importa. Esto significa que la verdadera felicidad no depende de lo que poseemos ni de lo que otros pueden ofrecernos, sino de nuestro valor intrínseco como seres humanos, de nuestra capacidad de mantener la calma y la integridad independientemente de las circunstancias externas. Aquí es donde entra uno de los principios más importantes del estoicismo, la dicotomía del control. No podemos controlar la mayoría de los eventos que nos ocurren, pero sí podemos controlar nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestro enfoque. Como decía Epicteto, la tarea principal de la vida es esta: identificar y separar claramente lo que depende de nosotros y lo que no, para poder actuar con sabiduría en cada situación. Aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está nos permite construir fortaleza interior y resiliencia frente a la incertidumbre. El mundo moderno está lleno de distracciones y comparaciones. Nos enseñan a medir nuestro valor por lo que poseemos, por los logros visibles o por la aprobación de los demás. Pero la filosofía estoica nos recuerda que el verdadero valor reside en nuestra capacidad de elegir, de actuar con virtud y de mantener la serenidad, sin importar los resultados externos. Perseguir metas es positivo, pero depender emocionalmente de los resultados nos vuelve esclavos de la fortuna. La diferencia entre un estoico y alguien que se deja arrastrar por la vida radica en esta elección. El primero actúa con propósito y aceptación, el segundo con ansiedad y frustración. Incluso en tareas aparentemente sencillas, como crear un video para YouTube, podemos encontrarnos con desafíos y decepciones. La clave no está en el resultado final, sino en cómo enfrentamos cada obstáculo, en cómo mantenemos nuestra compostura, en cómo seguimos siendo fieles a nuestros valores sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Si quieres aprender a aplicar esta filosofía para mantener la calma, tomar mejores decisiones y fortalecer tu mente frente a cualquier adversidad, suscríbete a Motivación Estoica y deja tu me gusta. Aquí exploramos cómo vivir de manera consciente, cómo transformar los desafíos en oportunidades y cómo construir una vida guiada por la razón, la virtud y la serenidad. Primero, antes de publicar cualquier video, debes atravesar todo un proceso creativo que puede parecer interminable. Primero surge la idea, luego investigas, descartas lo que no funciona y comienzas de nuevo. Después escribes el guión, grabas, editas, diseñas la miniatura, defines el título y cuidas cada detalle. Todo esto depende completamente de ti. Sin embargo, una vez que haces clic en subir, el poder deja de estar en tus manos y pasa a manos del algoritmo de YouTube. Aún así, muchas personas miden el éxito de su canal de YouTube o de su cuenta de Instagram según las vistas, los me gusta o la cantidad de seguidores, métricas que, en su mayoría, escapan de nuestro control. Los estoicos enseñan algo fundamental: el verdadero éxito no se mide por el resultado externo, sino por el esfuerzo que pones en tu trabajo, por la dedicación, la constancia y la calidad de tu esfuerzo. Confía en el proceso. Vivir con menos significa liberarte de las cadenas sociales que tú mismo te has impuesto. Imagina a alguien que ha trabajado arduamente durante 6 meses esperando una promoción. Lleva su informe de desempeño a su jefe con la esperanza de ser reconocido, pero el jefe simplemente le da las gracias y no concede la promoción. La reacción habitual sería frustrarse y pensar: seguro no soy bueno en mi trabajo. Pero podría ser cualquier cosa. Quizá el jefe estaba de mal humor, alguien más tenía mejores credenciales, o tal vez la empresa estaba enfrentando dificultades financieras. La realidad es que nunca lo sabrá, y aún así puede elegir cómo reaccionar. Si en lugar de depender del reconocimiento externo, valorara la calidad de su propio esfuerzo, seguiría haciendo su trabajo con el mismo empeño,
y su felicidad no dependería de factores externos. Con la perspectiva correcta, su objetivo no se pierde, solo se pospone, y eso es un poderoso cambio de mentalidad. Un verdadero estoico no mide sus logros por la riqueza que obtiene, sino por la capacidad de vivir con comodidad sin depender de las cosas que el dinero puede comprar. El estoicismo se sostiene sobre 4 virtudes fundamentales: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría consiste en distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y elegir conscientemente nuestra reacción ante los eventos que nos afectan. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. El coraje se resume en 2 palabras: persistir y resistir. La templanza, o moderación, implica aprender a hacer más con menos, a expresar más con pocas palabras, a no dejarse llevar por el exceso ni por la necesidad constante de acumular. Incluso mientras Jeff Bezos y Elon Musk compiten por estar en la cima de la lista de Forbes, los estoicos creen que la riqueza máxima debería limitarse a tener lo esencial y aquello que sea suficiente. Finalmente, la justicia es la más importante de todas. Nos enseña que ninguna persona debe dañar a otra, porque todos nacimos para coexistir, para hacer el bien y contribuir al bienestar mutuo, y no únicamente al propio. Vivir según estas virtudes nos permite enfrentar la vida con serenidad, tomar decisiones conscientes y construir un camino de auténtica libertad y propósito. Si deseas aprender a aplicar estas enseñanzas en tu día a día, suscríbete a Motivación Estoica y deja tu me gusta. Aquí exploramos cómo vivir de manera consciente, cómo enfrentar los desafíos con sabiduría, y cómo transformar cada dificultad en una oportunidad para crecer y fortalecer tu mente. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más reconocidos en todo el mundo. Durante su lucha contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua y pasó 27 años en prisión antes de finalmente ser liberado. Cuando salió, fue elegido presidente de Sudáfrica, y muchas personas esperaban que buscara venganza contra aquellos que habían participado en su encarcelamiento o en la opresión del régimen. Sin embargo, Mandela actuó de manera totalmente diferente. Durante su tiempo en prisión, Mandela se sumergió en la lectura de los escritos de Marco Aurelio y otros filósofos estoicos, aprendiendo los principios fundamentales de esta filosofía y aplicándolos a lo largo de toda su vida. En lugar de perseguir la justicia mediante la represalia, Mandela instó a su pueblo a buscar la reconciliación, reconstruir y avanzar. Enseñó que el pasado estaba fuera de su control y que la única forma de progresar era enfocarse en el presente y en construir una nación mejor. Esta es la esencia del pensamiento estoico: aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestra energía en aquello que sí depende de nosotros. Hoy en día, los principios estoicos inspiran métodos de la psicología moderna, como la terapia racional emotiva conductual, REPT, y la logoterapia. La REPT ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que generan conflictos emocionales o conductuales. Permite cuestionar la lógica detrás de esos pensamientos y reemplazarlos por creencias más saludables y productivas. Por su parte, la logoterapia se basa en la premisa estoica de que los seres humanos están guiados por un propósito. Incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar sentido y felicidad al descubrir nuestra verdadera razón de ser. Sin embargo, como muchos sabemos, esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere reestructurar nuestra manera de pensar, reemplazando viejas creencias por nuevas que nos fortalezcan y nos permitan vivir con mayor plenitud. Para cultivar la felicidad, es esencial practicar el autovalor, dirigiendo nuestra atención hacia aquello que podemos controlar y dejando de lado lo que escapa a nuestro alcance. Al hacerlo, reducimos la ansiedad y aumentamos nuestro bienestar. El estoicismo nos enseña a navegar a través de tormentas pasadas y presentes, hacia aguas más calmadas y pacíficas. Nos permite enfrentar la adversidad con serenidad y encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Y si nuestra vida, como un barco en alta mar, se ve eventualmente terminada, podemos hallar paz al saber que vivimos de manera correcta, fieles a nuestros principios, aunque no haya sido tanto tiempo como hubiéramos deseado. Porque, al final, todo tiene un fin. Si quieres aprender a aplicar estas enseñanzas para manejar la adversidad,
encontrar propósito y vivir con serenidad. Suscríbete a Motivación Estoica y deja tu me gusta. Aquí exploramos cómo transformar los desafíos en oportunidades y cómo construir una vida guiada por la razón, la virtud y la calma interior.